Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Bueno, y aquí comenzando con mi historia número 12, ya que es lo que sigue. Bueno, y no, pues, gracias a, gracias a Dios, don Bonifaz me insistió que yo sacara la licencia y compré la licencia. Y gracias a eso, después de que yo regresé al garaje, ya no tuve que estar mucho tiempo ni lavando carros ni ganando medio tiempo. Hubo una persona, como había dicho, en la ferretería mundial, que era la hermana del dueño de la ferretería mundial. Y ellos necesitaban una persona para que les cuide, porque el cuñado, o sea, el marido de la hermana del dueño de la ferretería mundial, necesitaba, él era dentista, constructor de dentaduras, entonces él necesitaba ya un joven que le ayude con, igual con los mandados, que le ayude a traer, a abrir la puerta para los clientes. Y no, pues ellos me dieron un cuartito arriba para que les pueda cuidar. Pero casi no era lo que yo buscaba. Y ya estaba como un poco cansado de esas cosas. Entonces yo estuve un tiempo ahí. Yo estuve un tiempo. Y claro que en ese tiempo estaba por salirme la licencia. Que resulta que don Marco Espinosa, dueño de la ferretería mundial, necesitaba un chofer. Entonces apenas me salió la licencia, como a los 2, 3 meses, ya yo pude ir más bien a trabajar con ellos. No, pues para mí fue como un segundo hogar después del restaurante, porque ahí ellos tenían un hijo que era medio retrasadito. A mí me habían dado un cuarto atrás de la mansión que ellos tenían, en la Kennedy Norte, frente al parque. Ahí era la casa de ellos. Y no, pues me fui de pasar, de dormir en los carros, de dormir en, en el parqueadero, a dormir ya en una casa decente, y bastante decente, porque en aquel entonces ya me estoy aproximando como hace unos 30 años, no, unos 28 años. A ver, no, más tiene que ser. Claro, 30 años, 30 y, 30 y, sí, 30 años más o menos, 32 años más o menos, 30 años por ahí, sí. Bueno, pues con esa licencia yo ya gané categoría, gané nivel, pero claro, me faltaba madurar, porque yo saqué esa licencia bastante joven y estaba, creo que ya en los 17 años. Sí, luego de eso, ¿para qué? Ellos ya me trataban a otro nivel, ya como un joven, y yo cuidaba a los hijos. Resulta que casi la mayor parte del tiempo yo andaba con el hijo enfermito, y él se encariñó conmigo. Fíjense que una vez fue tanta la inmadurez mía que estaba lloviendo, era uno el carro que me dieron a mí fue un Fiat Uno, y, y bueno, yo vi un charco de agua justo en la parte donde yo tengo que girar para ir allá a la casa, a la Kennedy Norte.
y yo acelero el carro así durísimo. Tampoco voy a decir solo lo que me conviene, yo tengo que decir lo que es. Y al llegar casi a la esquina, yo freno a raya y el carro se me tambaleó. Casi me viro y el niño tenía como unos 9 años tenía, creo yo, el niño. Pero como era enfermito, parecía que tenía 6. Y yo freno, el carro se me tambalea así, no se me viró. Y el niño se da contra el parabrisas. Oye, pero fue algo tan impresionante que nadie se dio cuenta. Nadie, ni siquiera un carro paró, nada. Yo solamente me quedé, el carro volvió a estabilizarse, me quedé ahí, vi que el niño estaba bien y me quedé un rato respirando y dije, nunca más vuelvo a hacer esto, nunca más. Tenía 17 años ya casi, sí, por ahí. Y no, pues yo hacía los mandados, ahí ya era con carro, pues ya eran mandados con más nivel, con más categoría. Ya, ya le llevaba a la señora a las revisiones y, y tengo otra anécdota de la cual fue, fue como una bendición de Dios, como que Dios se metió en mi cabeza y me dijo, sal del carro y mira atrás. Fíjense que a mí me mandaban de apuro a dejar una comisión, no sé si era al aeropuerto o era al centro, a la ferretería. Y eran como las 9 de la mañana y como yo siempre andaba con el niño, todos sabían que yo me iba solo y el niño se quedó adentro. Entonces yo cogí, encendí el carro rapidito, abro la puerta automática y no sé qué pasó que no arranqué para atrás porque siempre había que salir de reto. Y algo en mi corazón me decía, bájate del carro y mira atrás. Bájate. Y yo tenía apuro de irme, pero fue tanta esa bendición, ese instinto, ese mensaje que Dios me mandó y me hizo salir del carro. Yo salgo del carro y en lo que salgo del carro, a ver qué pasa atrás, veo que está el niño agachado con la cabeza en la llanta trasera del carro, según él, escuchando al carro. Dios bendito. Fue algo que nunca me olvido. Yo eso nunca me olvido. Lo que no tuvo que pasar, no tuvo que pasar. Yo era un niño de 17 años, con toda la adrenalina de salir, de manejar, de sentirme yo. Creo que así somos cuando tenemos esa edad. Y fue tanto el mensaje que me llegó aquí, tanta insistencia que me bajo del carro y le veo yo al niño así, agachado en la rueda trasera del carro. Y le digo, ¿qué hace aquí? Me dio fue una corazonada que solo lo cogí, lo marqué, le llevé adentro y le digo, mire, señora, ¿cómo era que se llamaba la señora? Alexandra, sí, señora Alexandra. Mire, mire su hijo, voy a decir su hijo porque no me acuerdo el nombre. Oye, tantas cosas que han pasado en mi vida que mi cerebro ha bloqueado realmente. Y ya son 30 años, estamos hablando de 30 años, sí, 31 años, sí.
y le pegaron una repelada y yo me fui y siempre, siempre en algún momento me acuerdo de eso. O sea, ¿qué hubiese sido si yo cogía y solamente el carro lo retrocedía, salía y cuando hubiese escuchado el ¡BOM! Porque dicen que las cabezas de los seres humanos cuando un carro les aplasta explota como una bomba, un globo. Entonces, yo creo que Dios no me tenía destinado para nada de esas cosas. Y no, pues, y así pasó el tiempo. Fíjense que yo era chofer, limpiaba la casa, hacía mandados pequeños y mandados grandes. Fíjense. Ya en mi adolescencia me empecé a sentir, bueno, para resumir, en mi mente yo siempre he tenido esa manera de pensar que quiero ser más, pero lo que a mí me prohibía entrar a niveles más altos era que yo tenía el complejo de que no había estudiado, no tenía papeles como para decir, yo estudié el colegio o terminé la escuela. Simplemente en mi cédula era, yo soy agricultor, decía, en mi cédula. Entonces, ahora con la nueva profesión que tengo, que es interesante, pero eso se va a saber después, a menos de que ustedes vean bastante mi canal de YouTube, retrocedan el tiempo y se den cuenta qué más es lo que ya estoy haciendo, pero bueno. Entonces, no, pues, habían días que yo sentía, como siempre, como hasta ahora, que quería algo más. O sea, ya no se trataba ni del trato, ni del maltrato. Se trataba de que mi objetivo en la vida siempre era encontrar algo. Siempre. Fue, es y será. Porque mi mente es así. Ya cuando cumplí casi los 17 años y medio, no, menos, ya tenía creo que 17 años y pico, esto sí me voy a ir acordando más porque ya me voy acercando más a mi adolescencia, a mi adultez. Tenía 17 años y medio y hubo la primera reclutación para el servicio militar. Yo en sí me interesaba ir al ejército porque en el ejército, según todos los que salían de ahí, salían con otro nivel, con otro nombre, y si querían coger una carrera o estudiar les daban. Pero yo fui por todas esas cosas. En la primera presentación, fíjense que yo me boto del trabajo del que tenía con don Marco, me boto de ese trabajo justamente para irme. Y resulta que no me llevaron. Fíjense que cuando yo me fui a presentar, ellos me insistían que no me vaya, que aquí tengo todo. Y yo no, yo quiero irme al cuartel. Yo quiero irme al cuartel. Ellos me decían, verás que tú no tienes a nadie, allá te puede pasar algo. Y no, igual había una empleada doméstica que me quería bastante. Era una señora ya de unos 55 años en ese entonces. Y me fui, renuncié. Renuncié y resulta que me voy, me presento, me chequean todo, porque en ese entonces chequeaban en la calle, no sé cómo será ahora. Por decir, por decir el registro de servicio militar era en la casa comunal, o por decir así, es un ejemplo, o en el parque, en esos lugares así. Entonces, allá en Guayaquil me parece que fue en la Federación, pero fue en una de esas instituciones donde normalmente hacen los reclutamientos. Ya, y me voy y no me cogen, me chequean todo y no me llevan porque yo soy pie plano. Y según que allá necesitan gente con todos sus, hasta
Hasta la nalga me revisaron. A ver si no me ha pasado nada por ahí. Pero bueno, no me llevaron. Y yo ya no quise regresar allá. Me tocó regresar al garaje. Volver a la misma historia. Dentro de eso, ya pues me recibieron, pero había un segundo enlistamiento. Un segundo enlistamiento. Ahí fue, ahora me estoy acordando. Hubo un segundo enlistamiento y ahí fue donde a mí me reclutaron. A ver, retroceso, rebobino, a ver. Después de que me fui, no me cogieron. Entonces yo estaba tan despechado que decidí regresarme al garaje. En el garaje estaba ahí ya un adolescente prácticamente, ya sacudido, y me meto. Ahí fue donde me metí a entrenar box. Ahí fue donde me metí a entrenar box y gané la única pelea que tuve en mi vida y la gané. Dentro de eso, yo ya fui ya al cuartel, al segundo enlistamiento, yo ya me fui, ya más agarradito, más completo y con mi profesión que ya era el box. Y fíjese que el entrenador de box me decía que no me vaya, que yo tengo un futuro ahí. Y de verdad, fíjense que cuando él se enteró que yo me iba a reclutar de nuevo a la segunda, él me lleva, fíjate, me lleva a, a entrenar a otro gimnasio fuera de la federación y me hace noquear. Me hace pelear con un man que ya tenía 3 años y era un chiquitito, pero yo tenía talla y todo eso. Entonces ahí fue donde yo aprendí que no solo es la talla, es el entrenamiento, es la experiencia. Y me fui. Y de una, ese solo me hizo un enganche y ¡boom! Me pegó aquí. Yo caí, me noqueó. Me noqueó. Cosa de que yo me quedé ardido y ya al día siguiente, que era en entrenamiento normal, yo le dije que quiero volver a pelear. Entonces, como no había con quién pelear, hubo una especie como de concurso de jaula entre 6. Entonces el que quedaba ahí era el que ganaba, pues, y yo ahí me sacudí, ahí fue como que agarré mi revancha. Y a la siguiente semana me reclutaron y dejé botando el box. Dejé botando el box y, y cuando a mí me reclutaron la segunda vez yo dije que era boxeador y creo que por eso me cogieron. Porque ahí por los pies planos no pasaba. Y ya me fui con esa fama de boxeador pues al servicio militar. En Guayaquil normalmente a los que están en el servicio militar, a los que van al servicio militar les van llevando de Guayaquil, los llevan a Loja. Yo fui en ese entonces, y en ese entonces estaba en guerra Ecuador y Perú, y yo fui a dar a las fronteras después de 3 meses que estuvimos en el campamento en Loja, en GS-18 Loja, Caballería de Sangre. Eso nunca me voy a olvidar porque fue lo que marcó mi desarrollo a la adolescencia. Eh, Me fui nos llevaron a Loja, al cuartel GC-18 Loja, Caballería de Sangre. Ahí estuve durante un año sin visita. Nadie me visitaba porque nadie sabía de mi vida, solo yo. A veces hasta quería juntarme a los compañeros a mis compañeros de, a mis compañeros de rango,
de acuartelamiento para que cuando venían las familias de ellos yo pueda estar al lado de ellos y que también las visitas de ellos sean parte de mis visitas. O sea, fue algo muy, muy duro, triste. Para mí fue muy, muy triste. Siempre, siempre fue triste. Yo buscaba siempre encajar en algo único. No podía. Bueno, ya cuando ingresamos, tuvimos 3 meses. Me acuerdo que ya cuando íbamos a pasar a ser ya no ciudadanos, porque durante los 3 meses en el ejército le dicen ciudadano, ya cuando íbamos a ser reclutas en ese caso, me acuerdo que hubo ahí en el ejército siempre hay ejercicios, pruebas físicas, ejercicios físicos y dentro de eso está el box. No, pues resulta que ahí ya sabían algunos que yo era boxeador y se me veía mismo la corpulencia. Eh, entonces hubieron unos 2 compañeros que, que ya me tenían tasado. Ya entraron a pelear unos, entraron a pelear otros. Y resulta que a mí me ponen con 2 por el hecho de tener entrenamiento de box. Y esos 2, uno de esos 2 fueron tan vivos que me dicen, oye, Espinosa, ¿sabes qué? Oye, tú eres boxeador, ¿sabes qué? Amaguemos como que nos damos y no nos damos, me dice. No, pues yo en esa parte siempre fui inocente. Yo siempre he sido transparente y, y en esa parte y yo fui inocente porque él me dijo eso, pero yo creí que él iba a cumplir eso. Entonces el uno me toreaba y el otro también, y en esas, como el otro no había hablado nada conmigo, con ese si ese venía, yo fin sacaba. Pero con el otro yo sí había hablado. Y resulta que el otro me engañó. Ese era, Anchundia no era. Ese se desertó después. Carepescado le decían a ese. Era uno medio gordo. Carepescado. Entonces en eso, cuando yo estoy amagando, el man saca uno y ¡boom! Casi me noquea. Solo me tonteó así. Y yo dije, este hijo de tal y cual me pegó y yo estaba que me recuperaba. Y cuando ya me estaba recuperando, entra mi cabo y dice, alto, se acaba la pelea. Ese, ese ex compañero mío me dejó ardido hasta el alma. Cuando después a la semana se desertó. Se fue. Se fue el muchacho. Y normalmente, como en el ejército, no es que allá uno va a pasarla. Como yo ya venía de la calle, venía ya fogueado en lo que es psicológico, en lo que es moral, en lo sexual no. Porque allá también padecí cuando llevaban la clase 6. Pero bueno. Eh, bueno, a mí no me afectó mucho. Lo único que me afectaba era la soledad, de que no tenía nadie quien respire por mí. Cuando tocaban las visitas, para mí era irme a la pista de concentración y hacer ejercicio. Por suerte yo creo que eso fue lo que me salvó la vida en toda mi vida, porque yo amo el ejercicio, a mí me encanta hacer el ejercicio. Y eso me ha hecho un tipo fuerte, porque cada problema que tenía siempre, hoy o antes iba al gimnasio, y si no estaba en el gimnasio iba al parque, ahí hacía cualquier cosa y me sacaba todo. En toda mi vida he sido así. Y ya van a ver por qué. Claro está que para muchos el ejército en ese entonces era duro. Imagínense que estábamos en guerra en el 95. Sí, ahí fue donde yo fui al ejército. Y lo que teníamos miedo era que nos manden al CENEPA, porque allá ya estaban las balas cruzadas mismo. Pero no, nos mandaron a la frontera de Perú y Zapotillo.
hicieron de todos los que entramos el mejor escuadrón y lo formaron como cuarto escuadrón. Y en ese cuarto escuadrón estoy yo. Me gané ese puesto. Estábamos los más calificados en ese cuarto escuadrón. Ya luego de que nos calificaron, a mí me escogieron para la Academia de Guerra, para los altos mandos, para ser guardaespaldas de los altos mandos, coroneles. Según a mí me llevaron porque yo era boxeador, tenía mi licencia, yo fui con licencia, eso le da un plus más. Entonces me llevaron, pero yo pensé que iba a manejar el carro, porque yo amo manejar. Entonces yo pensé que me iban a... Y no, me llevaron como escolta de los coroneles, de los oficiales que iban haciendo una gira, viendo todo y haciendo conversaciones en Zapotillo, en el Celica, en el BI-19 Carchi, todas esos lugares, esas comunidades que están entre la frontera. Y me acuerdo que donde yo casi me arrepiento fue en un lugar Saraguro, sí, en Saraguro. Ahí no se sabe si es de día o si es de noche porque siempre pasa nublado. No sé si es en Saraguro o en el BI-19 Carchi, en uno de esos lugares. Y resulta que ahí hay unos indígenas que se visten como los de Zuleta, pero son unos indígenas bien blancos y tienen ojos azules, verdes. Ahí estuvimos como 2 o 3 días. Y eso sí que era el páramo purito, porque siempre pasa nublado, oscuro. El sol creo que sale es ya porque iba a pasar algo espectacular en ese día. Y después que terminamos ya esa gira, a nosotros, bueno, al grupo nos mandaron a la frontera. En la frontera estuvimos con el capitán Ponce, me acuerdo, que me cogió a precio cuando estaba en el campamento, en la base, en Loja. Y así mismo como hubo altas y bajas, yo de eso ya puedo empezar a mostrar fotos, porque yo tengo fotos de todo eso cuando estuve en la frontera, cuando mi mayor me mandó a hacer una trinchera y resulta que no ha sido ahí. Y yo ya había acabado, pues había hecho una buena trinchera y no era ahí. Y mi mayor Ponce me acuerdo que fue y me dice, recluta, aquí no es, mira al frente, aquí si se decide que haya conflicto, primero que te matan es a esa voz, y era al otro lado. Lo que a mí más me enojó, que yo me acuerdo clarito que él me dijo que ahí hay que hacer. Y cuando llegó un alto mando, lo primero que dijo, no, aquí no fue, es al otro lado. Y fíjate que era tanta la adrenalina que yo me manejaba, que yo esa trinchera, que también tengo fotos de ahí con mi body, la hice en 2 horas. Cabé y cabé. Y ya cuando estaba a punto de terminar llegó mi body, que era como así como medio amanerado, pero él era varón. Y le decían clase 6 por ser medio amanerado. Y no, pues, ya volviendo al contexto de mi historia, una vez que me acuerdo que estábamos ya, como por decir, estamos a punto de que haya un enfrentamiento ahí, porque los peruanos estaban cruzando a hacer
hacer cosas fuera del territorio de ellos. Y como la guerra estaba en el Cenepa, entonces me acuerdo que a mí me mandan a hacer seguridad allá, pero como no había nada, yo me fui. No me puse toda la vestimenta, solamente estuve en camiseta y dejé el fusil. Y resulta que había un cabo que hizo el patrullaje y me vio a mí así y me dice: recluta, ¿por qué estás así? ¿No sabes que estamos en guerra? Yo le dije: pero aquí no hay nada, eso no decides tú, tripo colocarte. Me acuerdo que había arcilla. Tipo colocarte, pero no del lado de la loma, sino con la cabeza hacia abajo. Solo me acuerdo que el tipo, yo solamente vi un palo así del hueso de mi brazo. Solo sentí un golpe así en la nalga. ¡Pum! Sonó durísimo de lo que me dio. Dios. Yo me quedé con hambre de eso, porque yo estoy seguro que no era para tanto. Y ese mismo cabo ya me agarró, ya cuando se terminó todo y nos hicieron regresar a los campamentos, ya nos llevaron, ya retiramos todo. Fue un momento lindo ahí, porque fue un momento de adrenalina, de berraquera, de todo. Y yo, como venía de la calle, o sea, yo estaba con todo, con todo. Y, y para pruebas yo tengo fotos donde se ve cómo estamos ahí haciendo las trincheras, cómo estamos en los caballos y todo lo demás. Este, y no, pues ya cuando llegó el tiempo de licenciarse, espero y no se me esté pasando, espero no se me esté pasando nada. Fíjense que hay algo que se me pasó, que cuando yo andaba en las calles en Guayaquil, me acuerdo que yo dormí en ese puente que nace en el aeropuerto. Ahí yo dormí casi como unos 6 días, ahí debajo de ese puente. Y cada vez que yo pasaba por ahí, ahora poco que me iba a Guayaquil, y muchos lugares de donde yo pasaba me traen recuerdos de aflicción, de nostalgia, de inseguridad, de ansia, de miedo. Eso. Y no, pues seguimos ahí. De alguna manera, habían lugares donde me quería mucho y lugares donde no. Y así mismo pasó en el ejército. Pero yo ya sabía sobrevivir. Cuando a mí me tequeaban por alguna cosa, yo solamente, para que no me llegue a pasar nada, pensaba en que tenía que cumplir las órdenes, cumplir a cabalidad y licenciarme y se acabó. Y llevarme mi libreta militar, porque era lo que según para mucha gente eso era muy valioso, pero a mí realmente nunca me sirvió eso. Y cuando ya me iba a licenciar, me acuerdo que unos 8 días antes de licenciarnos, me acuerdo que ese mismo cabo, por nada, sí, no sé por nada, creo que no me presenté bien, me dijo infla, así. Y cogió, él no me hizo ni siquiera así, normalmente como hace, me cogió así, ¡boom! Yo pensé que me había descolocado esto, porque yo sentí clarito que las babas se me cayeron así y no las podía sostener. Yo en mi mente lo único que dije, que a este cabo, el día que me den mi libreta militar y que esté licenciándome, yo me regreso y me le abalanzo encima hasta quedar saciado. Pero no,
no todo lo que se dice o todo lo que se piensa se hace. Resulta que el día que me estaba licenciando era tanta la alegría. Fíjate, para mí, era tanta la alegría de estarme licenciando sin que nadie en mi familia sepa nada, ni mis amigos nada. Si ahí pasaba un accidente y yo moría, nadie se enteraba de mi existencia. Entonces era tanta la alegría, y algunos ya le habían contado al cabo que yo iba, y resulta que yo fui, pero les juro que yo fui y le agradecí. Le di la mano y le dije, gracias mi cabo, gracias. Y en mi mente decía, yo tenía ganas pero no, eso no es parte de un ser humano. Tenía ganas de sacarme esa ira. Pero no, yo le agradecí. Yo fui fusilero portalou en el ejército. Bueno, sigue en mi libreta militar eso. Creo que ya ni la tengo. Fui fusilero portalou. Bueno, yo puedo decir eso, pero me considero que fui un gran conscripto, porque a lo que me estaba licenciando, uno de mis mayores me dijo que yo tengo espíritu para ser un militar. Entonces yo le dije que a mí no me gustaba recibir órdenes, porque por más superior que yo llegue a ser, siempre va a haber otro que venga, y si yo estoy de fiesta me diga, no, venga para acá. Esa era mi mentalidad, ¿no? Entonces no, yo agradecí, pero sí me dijeron que yo podía hacerme soldado en 3 meses, porque como casi la mayor parte del tiempo de mi construcción la hice en el tiempo de guerra y en la frontera, entonces estábamos capacitados para recibir ese nombramiento en 3 meses, no en un año. Y aún así no quería que ese sea mi destino. Bueno, pues espero que esto sirva de motivación para alguien. Espero que mi aporte sea de valor para alguien, y que siempre sepan que nada en la vida está perdido si tú no dejas que esté perdido. Todo depende de lo que tú veas hacia el frente y quieras seguir viendo. Es lo que te va a denominar como ese ser humano que hasta ahora yo sigo siendo, y no he perdido eso. Y siempre poniendo a Dios enfrente. Llegó un momento en alguna parte de mi vida, que ya la contaré poco a poco, voy llegando a esas partes, donde yo tenía muchas veces para preguntarle a Dios por qué me pasan tantas cosas. Eso. Como siempre lo digo, hagan el bien, no miren a quién. Mientras sea de corazón, bendiciones.